Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero Bendiciones a todos los hermanos. Este es el programa de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a cargo del pastor Ramón Encina. Quienes habla es la hermana Miriam, y como siempre vamos a compartir, como es de costumbre en este programa radial, palabra de Dios para todos los oyentes que están escuchando del otro lado. Les paso a comentar que si quieren ir, están invitados a la iglesia, que queda en José Hernández 384, Barrio El Tambo, en la localidad de Isidro Casanova. Los días de reunión son los días miércoles a partir de las 19 horas y reunión general los sábados y domingos a partir de las 19 horas. Así que bueno, hermanos, antes de comenzar con esta reunión radial, vamos a hacer una oración para que el Señor esté ministrando en este día de hoy. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, Señor, que estés tomando el control de este mensaje, Padre, que llega a los corazones de cada uno de los que están escuchando, de tus hijos y de los que no conocen tu palabra, Señor. Que llegue hasta donde llegue el mensaje, que sea de bendición y que toque los corazones, Padre, y que levante al caído, Señor. Te damos la gloria y la honra por darnos esta oportunidad de reencontrarnos otra vez para dar tu palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, la palabra del día de hoy, estamos entrando en un tiempo que finaliza un año muy particular, un año que a todos nos dejó un signo de incógnito, un signo de pregunta, porque pasaron muchas cosas. Quedaron muchas cosas seguramente sin responder, muchas cosas que quedaron inconclusas, pero como nosotros sabemos, el Señor hace nueva todas las cosas y siempre nos da esa oportunidad de volver a encauzar nuestro camino con el Señor siempre. Y el mensaje de la palabra del día de hoy es el alto costo de estar perdido. Siempre se habla del costo del discipulado, del costo de seguir a Jesús, pero nunca se tocó el tema del alto costo de estar perdido. Y cuando hablamos de estar perdido, hablamos de gente que quizás está en la congregación, quizás es cristiano desde hace muchos años, igual está perdido hace mucho tiempo y da vuelta. ¿Qué es estar perdido? Estar perdido es dar vueltas sobre el mismo eje. Y pareciera que para el cristiano que tiene poco conocimiento de Dios, todo vuelve a comenzar. Siempre cuando empieza un año nuevo, termina un año y comienza un año nuevo, el cristiano dice, voy a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy si nosotros en nuestro camino con el Señor, largo trecho ya tenemos recorrido con el Señor, siempre tenemos que volver a comenzar. ¿Qué es lo que realmente nos dice la palabra? Cuando hablamos de estar perdido, hablamos de perder el tiempo y también de irresponsabilidad, negligencia de uno, porque por eso perdimos el tiempo, porque fuimos negligentes con el tiempo que el Señor nos dio. Y si vamos a la palabra de Dios,
Muchas veces nosotros queremos escuchar predicaciones a alta altura, de bendiciones, de la vida con el Señor en el cielo, de que vamos a ser bendecidos. Sí, eso es verdad, el Señor nos va a bendecir. Pero para empezar algo, para empezar un año nuevo, también tenemos que ver lo que perdimos, dónde estuvo mal, qué es lo que hicimos mal, que estuvimos perdiendo el tiempo, que no aprovechamos el tiempo. Y ahí es cuando muchos no quieren ver la realidad de que perdieron el tiempo, porque cuando uno pierde el tiempo hay un alto costo porque tiene que recuperar lo que perdió. Y eso implica muchas cosas. Hay una parábola en la palabra de Dios en Lucas, capítulo 12, del 15 al 21, que dice la parábola del rico insensato. Y ahí podemos sacar el rico y podemos poner nuestro nombre, quizás. ¿Cuántas veces uno se maneja como un insensato? Pero vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Lucas, capítulo 12, del 15 al 21. Y luego Jesús dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Luego le contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo este hombre, ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré uno más grande. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come y diviértete. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Fíjense, así es el que almacena cosas terrenales. En este caso era un hombre que tenía la vista fija en las cosas terrenales y almacenaba cosas terrenales. Pero no era rico en su comunión con Dios. Tenía la vista corta, tenía la vista para las cosas terrenales. Tengo cosas terrenales y no tengo la vista para Dios, no tengo tiempo. Yo veo mi vista corta. Entonces el Señor dice, necio, mañana puede ser que vos no amanezcas. Hoy puede ser que estamos y mañana no estamos. Invertimos tanto tiempo en cosas mundanas. Invertimos. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra vida nosotros? Invertimos. ¿En qué invertimos? Y después le estamos reclamando cosas a Dios, nos quejamos con Dios, no somos bendecidos, nos empezamos a comparar con el de al lado y decimos, fulano es bendecido, yo no en esta área, cuando en realidad nos tenemos que mirar, compararnos con el Señor, porque de eso se trata ser cristiano. La medida de santidad es con el Señor, porque la estatura que tenemos que alcanzar nosotros es con el Señor Jesucristo. Entonces dice el Señor, necio, pensás en acumular cosas, en trabajar para esta tierra, que está bien, pero este hombre ya se hablaba así mismo, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Me voy a poner cómodo en la silla, voy a ver el fruto de mis manos, lo que hice. ¿Y dónde lo tenía Dios? Por eso era un insensato. ¿Por qué el rico lo perdió todo? Era próspero, era rico, pero terminó lamentándose. La gente que vive mirando las cosas terrenales después termina lamentándose. La gente que termina lamentándose es porque desvió su mirada del Señor y nunca pensó en qué es lo que dice la palabra de Dios para tomar X decisión. Miró lo que le conviene, como este hombre. ¿Qué haré? Se preguntaba él mismo, no preguntó a Dios, dijo, ¿qué voy a hacer yo? Se consultó a sí mismo, padecía de la enfermedad del ego, ¿qué voy a hacer yo? Construiré yo. ¿Yo qué voy a hacer? Al margen de Dios. El campo, él se fió de lo terrenal. Tengo un campo fértil, da buena cosecha, todo parecía bien, se fió de lo terrenal.
Pero nosotros sabemos que lo que invertimos acá en esta tierra, tiempo, esfuerzo, trabajo, en estas cosas terrenales de más, ponemos en primer lugar esto. Puede ser que la economía cambie, puede ser que venga algo de improviso y nuestra seguridad de tanto que estábamos planificando de la nada se cambia. De repente se cambia, todo lo que uno pensó, planificó, se cambió. ¿Por qué? Y se sorprende porque no pensó en que las inversiones acá terrenales son tramposas y son riesgosas. En este caso la tierra se podía secar, podía haber una inundación y pierde todo. El hombre perdía todo el campo, todo lo que trabajó. Pero él se fió de lo que veía terrenalmente. Y nosotros sabemos que todo lo que está en esta tierra es perecedero. Siempre que nosotros planifiquemos algo, tenemos que planificar pensando en nuestra eternidad. Nunca de sacar los ojos de nuestra eternidad. Cualquier decisión que tomemos tenemos que pensar qué es lo que dice el Señor con lo que estoy decidiendo hacer o con lo que voy a hacer. El presente continuo. Hoy voy a hacer tal cosa. ¿Qué dirá, qué pensará el Señor? No qué pensará una persona. Siempre estamos a la expectativa del ojo del hombre y nunca a la expectativa del ojo de Dios. Por eso es que hay muchas frustraciones después. Se hacen muchos planes que quedan todos por la mitad, no se termina, porque todos estamos predestinados para hacer algo. Por más esfuerzo que haga, si el Señor te predestinó desde antes de la fundación del mundo para tener un ministerio, lo vas a tener. Si el Señor te predestinó para determinada obra, lo vas a hacer. Y si no, por más esfuerzo que uno haga, si no es la voluntad de Dios, ¿a quién le reclamamos el tiempo perdido? La Biblia me habla de redimir el tiempo. Entonces, ahora que está por empezar un año nuevo, es bueno saber en qué perdimos el tiempo para poder redimirlo. Si yo no sé en qué perdí mi tiempo, miro mi presente, no me gusta, entonces me tengo que sentar en una silla bien grande y decir, bueno, ¿en dónde estuvo el error? Porque la Biblia no me habla de empezar de nuevo, la Biblia me habla de redimir el tiempo. Hay una gran diferencia. ¿Cómo es esto? Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Colosenses. Este rico insensato aprovechó el tiempo, no miraba la cosa terrenal, solamente lo terrenal, y tenía su esperanza, su expectativa en las obras de su mano. Ahora, nosotros estamos hablando de comenzar un año nuevo. Y siempre se habla de empezar de nuevo. Bueno, voy a empezar otra vez, voy a empezar de nuevo. Pero la Biblia me habla de redimir. Vamos a ir a Colosenses 4:5. ¿Qué es lo que dice el apóstol? El apóstol Pablo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No dice, andad sabiamente con los de afuera para empezar de nuevo. No, dice, andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. O sea, ¿cuál es la diferencia de nosotros con el mundo? Para el mundo, un día que pasó, ya el día terminó y nunca más lo va a recuperar el día. Ya fue un día irrecuperable. Pero en cambio, para nosotros que estamos en Cristo, el tiempo sí lo podemos recuperar. El ejemplo lo tenemos en Dios. En Dios. Cuando la humanidad se perdió, ¿qué hizo Dios? La recuperó a través de su Hijo Jesucristo, la humanidad. Perdida, extraviada, que desobedeció al Creador. La recuperó. Por eso la redimió. Ahora bien, vamos a traspolarlo nosotros. Nosotros también podemos hacer eso mismo con el tiempo. Recuperar. A diferencia del mundo, que el mundo dice, vamos a empezar de nuevo. Bueno, ¿por qué nosotros como cristianos no podemos empezar de nuevo? Los encargados de redimir el tiempo somos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, redimiendo el tiempo nosotros. Mientras más nos despertemos, mejor. Mientras más nos fijemos en dónde cometimos errores, mucho mejor. Porque vamos a saber en dónde estuvo el error para redimir el tiempo.
Como miembros del cuerpo de Cristo, esto es fundamental que nosotros nos replanteemos, porque somos los encargados nosotros de redimir el tiempo. Entonces, tenemos que empezar de nuevo. Muchas veces se ha escuchado y he escuchado mensajes que dicen que hay que empezar de nuevo, todo de nuevo. Pero empezar de nuevo implicaría, si nosotros pensamos, volver a pasar todas las cosas que nosotros pasamos en la vida. Y la Biblia me dice que, Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Qué quiere decir el Señor cuando dice que todo nos ayuda para bien? Que alguna enseñanza sacamos de lo que pasamos. No es que pasamos las cosas por pasar. Nosotros pasamos lo que pasamos en la vida para extraer una enseñanza. Nadie vive por vivir ni respira por respirar. Cada cosa que nosotros pasamos, dice el Señor, nos ayuda para bien para los que amamos al Señor. Romanos 8:28. Entonces, si de todo lo que pasamos sacamos una enseñanza, no podemos volver a pasar todo lo que pasamos otra vez. No tiene sentido. Porque si empezamos de nuevo, quiere decir que desechamos todo lo que aprendimos para volver a pasar y volver a aprender. Pero eso no tiene sentido. Dios no nos va a llevar a pasar por las mismas cosas de nuevo. Lo que pasamos, ya pasamos. Los errores que nosotros cometimos, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de eso. Los errores que nosotros cometimos, ya el Señor lo tomó fecha, día y hora. Por eso hay un tribunal de Cristo cuando nosotros partamos a la eternidad. Porque vamos a tener que dar cuenta de cada decisión que nosotros tomamos. El Señor no nos perdona. Pero nosotros tenemos, por eso es muy importante andar en el Espíritu, es muy importante cada decisión que uno toma pensar. Porque de cada palabra ociosa que el hombre hable va a tener que dar cuentas en el tribunal de Cristo. Entonces no podemos, el Señor no nos va a volver a llevar a pasar las mismas cosas, porque ya la enseñanza ya está, ya aprendimos ya. ¿De qué habla el apóstol? Cuando el apóstol habla de redimir el tiempo, habla de la oportunidad que nos da el Señor de hacer las cosas de un modo diferente. De la oportunidad de hacer aquello que no hicimos. Lo que ya pasamos, ya está, ya aprendimos. No podemos volver otra vez. El Señor nos va a llevar a nuevas experiencias. Por eso es que el cristiano no puede empezar de nuevo, sino redimir. Yo tengo que aprovechar ahora el tiempo hoy que me da el Señor este día, antes de terminar el año, o los primeros días de empezar el año, para remendar, para enmendar, para aprovechar el tiempo que me da Dios y de hacer las cosas mejor, de manejarme en la voluntad de Dios, de dejar de quejarme, de dejar de pelear por nada, de dejar de estar de mal humor. Habla el apóstol de redimir. Entonces, si nosotros perdemos el tiempo en algo, busquemos, sentémonos, busquemos, pensemos en dónde estuvo el error para ganar tiempo. Y recordemos nosotros que perder el tiempo no es gratis. No es gratis porque se pierden años, se pierden oportunidades, se pierden muchas cosas. Pero el apóstol nos da este aliento. Volvamos a leer Colosenses, lo que dice. Por eso dice, andad sabiamente para con los de afuera. Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Si el Señor nos da un tiempo ahora, los errores que nosotros cometimos antes no los vamos a cometer. Eso no quiere decir que tenemos que empezar de nuevo, ¿no? Porque ya caminamos esa senda y ya aprendimos cosas que otra vez no vamos a volver a aprender. Vamos a aprender cosas nuevas para ir ascendiendo a niveles nuevos. Cosas nuevas con el Señor. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo propicio de Dios. Muchos dicen el tiempo kairos de Dios. Hay un tiempo kairos, un tiempo que el Señor da para aprovechar. De eso trata. Fijémonos, cuando en Segunda de Reyes,
capítulo 24, vemos cuando los judíos fueron llevados cautivos por el imperio babilónico. Muchos dicen que el pueblo cayó porque no tuvo conocimiento, pero nosotros si nos fijamos, vemos que había profetas, tenían la ley, era gente conocedora de Dios. Habían profetas que continuamente, Jeremías continuamente le hablaba. Viene palabra de Dios para ustedes. ¿Qué hacía el pueblo? No aprovechaba el tiempo kairos de Dios. Incansablemente el profeta se cansaba de hablarle al pueblo. Tenían el templo, tenían la ley. No era un pueblo que no tenía con qué defenderse, no era un pueblo que tenía las herramientas, pero ¿qué pasó? ¿El pueblo pereció por falta de conocimiento? ¿O el pueblo pereció porque no supo apreciar el tiempo kairos de Dios? No supo aprovechar el tiempo propicio de Dios. Entonces, como no supo aprovechar, no supo apoderarse de lo que Dios le había dado, se le acabó el tiempo. Llegó un momento que se le acabó el tiempo y se le cayó el rey de Babilonia y a otra cosa. Le dio tiempo, el profeta hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Hubo un momento que tuvo la visión de la olla hervida y hablaba y hablaba. Pero al momento se terminó. Cayó el rey y fueron llevados a cautiverio. Pero ¿qué pasó? Se le acabó el tiempo. Según los planes de Dios, pasado ese tiempo, Dios cumplió su palabra y fueron llevados cautivos. Porque siempre antes de que nos pase la cosa, el Señor nos va a avisar. Antes de que venga una disciplina de parte de Dios, siempre el Señor nos va a través de un hermano, a través de una palabra que uno escuche. El Señor siempre nos va a hablar. Y bueno, llegó un momento que ese tiempo propicio de Dios se terminó y le cayó el rey. Vemos otro ejemplo cuando Jesús fue a Jerusalén. Hay un tiempo para nosotros, de parte de Dios, que nosotros tenemos que saber aprovechar. Fíjense Jerusalén. Jesús lloró por Jerusalén cuando el tiempo se le había acabado. Jerusalén había tenido un tiempo propicio en que el Redentor Jesús se paseó. No lo aprovecharon. Siempre el Señor da tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros lo aprovechemos. El tiempo pasó y la oportunidad para ello se fulminó. El Señor fue a la cruz, cumplió su propósito, el plan de redención se consumó, resucitó y nunca más volvió a manifestarse en Jerusalén a caminar como lo había hecho en aquel entonces. Hubo un tiempo para que Jerusalén aceptara a Jesús. En Lucas 19:44 vemos que dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Está hablando a Jerusalén personalmente. No aprovechó el tiempo. A veces no es por falta de conocimiento. Conocimientos ya están. ¿En cuántos lugares se da discipulado, se da enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cuántos predicadores, evangelistas, ministerios se preocupan para que la gente tenga el conocimiento de la palabra de Dios? El problema, es que no aprovechan el tiempo propicio de la visitación del Señor, no lo aprovechan. Quizás uno falte una reunión, puede ser, por ejemplo, una reunión fundamental. Nosotros en la semana nos hacemos preguntas que no encontramos respuesta y resulta que cuando llega el momento de ir a la iglesia uno no va por X motivo, por un familiar, porque hace demasiado calor o se largó una tormenta y no aprovechó ese momento, quizá que ese día iba a venir la palabra
justa para su vida, para revelarle la duda, la encrucijada que lo tiene cautivo en su casa. Entonces, ¿qué pasó? Dejó pasar el tiempo de visitación del Señor y va a tener que esperar, redimir el tiempo, aprovechar. Eso tiene un costo, va a haber que esperar. ¿Cuándo el Señor tal vez no querrá hablar como no iba a hablar en ese día específico de reunión? Pero bueno, uno lo deja pasar, parecen pequeñeces, detalles insignificantes, pero para el Señor el tiempo no es una cosa insignificante, el tiempo es algo muy valioso para el Señor. ¿Cuánto más tiene que ser para nosotros? Por eso cuando alguien invita a una reunión de iglesia, no es la persona en sí, muchos dicen, es la persona, ay, me molesta, quiere que vaya a la iglesia, qué pesado, qué cargoso, qué quiere, no es el Señor insistentemente. Pero la persona como no está en el espíritu, es como este rico insensato que vimos al principio, está mirando las cosas terrenales, no tiene la apertura espiritual para esperar la palabra de Dios, la revelación de Dios, no está esperando las cosas terrenales, no tiene tiempo, prioriza las cosas de esta tierra y bueno, pero un tiempo que se acaba, cuando el tiempo se acaba, hasta ya no podemos estar más en esta tierra. El tiempo se acaba. Y con los últimos tiempos que estamos viviendo más todavía. Por eso hay que aprovechar minuto a minuto esto. El Señor quiere manifestar algo en nosotros muchas veces, una bendición grande, nos quiere dar un discernimiento, nos quiere sacar de la confusión, de la tribulación, de la queja, de la duda. Muchos están, pero hace tantos años que estoy pidiendo esta bendición. Y la gente queja. Y el tiempo de la visitación del Señor está ahí pasando y no se dan ni cuenta de la presencia de Dios. Porque están tan sumidos en ver la cosa materializada acá, ver lo material acá, eso es lo que importa. Eso es lo que importa muchas veces a nosotros como humanos, como hombres de personas acá humanas, pecaminosas, nos interesa ver lo material. Bueno, quiero ver algo concreto. No interesa la presencia de Dios. Ni menos el tiempo de visitación del Señor. Actuamos como estos judíos cuando el Señor caminó por Jerusalén y no le importó. Miremos a Sansón. Que sí, que no. Que Dalila, decime el secreto. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Jugaba. Decía, no me va a atrapar, nunca los filisteos me van a atrapar. Y cada vez que Dalila le decía, vienen los filisteos, él parecía que esta vez salgo. Pero llegó un momento que quiso hacer lo mismo. Pero ¿qué pasó? El tiempo de Dios para él, el tiempo propicio de Dios para él se acabó. Y ya no podía librarse de los filisteos. Había un tiempo. Hay un tiempo para nosotros también hay un tiempo. Por eso esto de redimir el tiempo para este año nuevo que empieza, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Y llegó un momento que Sansón no pudo jugar más con el pecado. La presencia de Dios se apartó y ya no pudo librarse. El tiempo de Dios para con él se acabó. Sí, después el Señor tuvo misericordia, pero tuvo un tiempo propicio que él lo estaba desperdiciando con Dalila. ¿Cuántas veces el Señor tiene un tiempo propicio para con nosotros y nosotros lo estamos desperdiciando en cosas tontas, a veces cosas insignificantes, pero que ante la presencia de Dios no son insignificantes, es algo muy serio. Más con aquel que es llamado al ministerio, más con aquel que tiene un llamado, más con aquel que es escogido. ¿Es de vida o de muerte? Sabemos Sansón. Las cosas de Dios los asuntos de Dios son cosas muy serias. Son cosas para ponerse muy serio. Cada vez que uno habla la palabra de Dios se está jugando la vida. Porque de cada palabra que uno habla va a tener que dar cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Si hablamos ociosamente, si hablamos por hablar o por matar el tiempo, la palabra de Dios no es cualquier cosa.
La palabra de Dios es la palabra del Creador, del Dios Altísimo, poderoso. Amén. Por eso hay que hablar como se debe, con la seriedad que merece la palabra. Sansón no sabía que se le había acabado el tiempo. ¿Tuvo oportunidad? Sí. ¿La aprovechó la oportunidad? No. Por eso el apóstol Pablo dice, redimiendo el tiempo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da. El Señor nos está dando un tiempo para instruirnos en su palabra, aprovechemos. El Señor nos está dando un tiempo extra de comunión con Él, aprovechemos. En este momento estamos redimiendo el tiempo, en estos minutos estamos ganando tiempo. El Señor se está paseando ahora. ¿Y estamos aprovechando la presencia del Señor? ¿O estamos atribulados por lo que nos falta? Fíjense, este rico insensato se preocupaba por las cosas terrenales. ¿Cuánta gente hay como este rico insensato? ¿Cuántas veces hemos escuchado, me retiro de la fe cristiana porque son todos unos hipócritas? Me cansé. En este caso, ¿qué podíamos decir? Otro que dice, si Dios no me responde esto que le estoy pidiendo hace muchos años, dejo el evangelio. Y cosas, necedades peores. A veces, como todo cristiano pasa, ese desgarramiento del alma que dice, bueno, me tiro de lleno al mundo o me tiro de cabeza al pecado. Total, mi vida no veo un cambio, porque estamos en esta naturaleza carnal. Pero uno no reacciona así porque sí, no dice una cosa así porque sí. Esta persona que dice, dejo la fe cristiana porque todos son unos hipócritas, es como este rico insensato que miraba las cosas terrenales. Nunca en su vida le miró al Señor. Siempre estuvo mirando al hombre. Su fe dependía del hombre, de lo que hacía o dejaba de hacer el hombre. Y del otro caso, de la persona que dice, si Dios no me responde, dejo la fe, bueno, entonces no perseveró. Su comunión con Dios era muy débil. En el otro caso se quebró la comunión con Dios. Se quebró. Nadie dice algo tan osado así porque sí. ¿Por qué pasan estas cosas? Primero y principal, porque la prueba, la adversidad, le hace a la gente quebrarse. Le hace a la gente no andar en la luz. Dice que vieron que Efesios 5:8 dice que tenemos que andar en luz. Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Muchos ya dejan de andar como hijos de luz, pero la luz se la apagó hace rato y no se dieron cuenta, por eso hablan así. ¿Qué significa andar como hijos de luz? ¿Qué significa andar como hijos de luz? Vamos a leer primera de Juan 1, del 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, pero si andamos en luz como Él está en luz. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que nosotros tenemos que andar en luz como Él anda en luz. ¿Qué nos está queriendo decir acá? Acá nos está queriendo decir que hay otra clase de limpieza. La última vez creo que estuve hablé de 2 clases de limpieza, que es cuando el creyente viene a los caminos del Señor y es cuando empieza, el cristiano se limpia de todo pecado. Pero acá habla de una limpieza que tiene que ver con el crecimiento del cristiano. Acá vemos de una limpieza que tiene que ver andar en uno significa, andar como hijo del uno significa ser perfecto. Andar como hijo de luz significa ver los desajustes que tenemos nosotros, ver los tornillos flojos que tenemos en nuestra vida y arreglarlos.
Eso es andar en luz, porque al andar en luz, el Señor nos va a mostrar qué es lo que estamos haciendo mal. Siempre y cuando nosotros andamos en comunión con Dios y cuidamos esa comunión con el Señor. Nunca una persona que cuida su comunión constantemente y ve esos tornillos flojos va a decir, dejo el evangelio porque esta gente son hipócritas. No, esa persona que dijo así o que dice así, ya el tornillo ya se le salió hace mucho tiempo, ni siquiera está flojo el tornillo. Dejó su comunión con Dios hace mucho tiempo y bueno, el tornillo ya se le salió. Pero lo que todavía no tenemos, estamos batallando con el mundo, batallando con el pecado, al andar en luz, buscar de esa comunión con el Señor, vemos los tornillos que tenemos flojos y ante la presencia de Dios se manifiestan y lo arreglamos delante de su presencia, arreglamos las cuentas con Dios. Eso significa andar como hijos de luz. Andar como hijos de luz no significa que somos perfectos, significa que los desajustes que tenemos los presentamos delante de Dios y lo tratamos de decir, bueno, Señor, esto soy yo, te entrego mi impaciencia, te entrego esto, que no lo solucioné, tengo un problema con un hermano, no lo soporto, hace años que estoy en esta situación, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué estoy así? Hablar con el Señor, eso es andar como hijo de luz. Que el Señor ilumine nuestras imperfecciones y mostrársela al Señor. Ir arreglando cada tornillo. Es triste escuchar gente que diga así, porque su comunión con el Señor ya se murió, se apagó hace mucho tiempo. No se daba cuenta. Nada más disimulaba ir a la iglesia, disimulaba hablar con los hermanos, pero hace rato que ya no hablaba más con Dios. Por eso hablan así. O sea que hay una limpieza que tiene que ver cuando nosotros andamos con el Señor en luz. Entonces, ¿por qué cuando pasamos por prueba nos comparamos, por ejemplo? Siempre pasa que cuando nosotros pasamos por prueba nos comparamos. Fulana hace 2 años que está en el Evangelio con el Señor, yo estoy hace 20 años, y esa persona es más prosperada que yo que estoy tantos años con el Señor. Y eso es normal, hermanos, eso es lo más normal que le puede pasar a cualquiera. Pero el tema es que si está bien que nos comparemos con el hermano. Si leemos primera de Juan 1:7 dice, si andamos en luz, como Él está en luz. Yo no me tengo que medir con el hermano, ni con la hermana, yo me tengo que medir con el Señor. Porque ahí es cuando nosotros fracasamos, cuando nos empezamos a comparar con los hermanos de la congregación. Mi comparación, mi medida, si andamos en luz como Él está en luz, yo me tengo que comparar con el Señor. Así como suena. Porque la medida de santidad, la medida de Cristo yo tengo que alcanzar, me dice la Biblia. No la medida de fulana, ni la medida de fulano. Entonces cuando nosotros entramos en esa canalidad de compararnos, ahí empezamos a flaquear. Tenemos que andar en luz, nos dice primera de Juan 1:7, como Él está en luz. Y no como mi hermano está en luz o como alguien más está en luz. Además, eso de compararse no estamos bien porque el propósito que Dios tiene para conmigo no tiene con la otra persona. Quizá con esa persona no tiene el propósito. ¿Por qué tarda más mi bendición y la de fulanita no tarda tanto? Hace 2 años que es cristiana y ya te revelé. Y yo hace 20 años y todavía sigo esperando la bendición. Y bueno, nosotros no podemos empezar a razonar cómo opera Dios, cómo opera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No. Quizá a vos te hace falta fortalecerte en la fe. Quizás a vos te hace falta afirmarte en la fe. Quizás a vos te hace falta perfeccionarte o establecerte ya en el camino del Señor. Primera de Pedro, vamos a leer, vamos a buscar en la palabra de Dios. Cada cual tiene su tiempo. No es lo mismo la vida de esa persona con mi vida, ni el trato que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso el compararse no es de sabio. Vamos a 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10. Y dice la palabra de Dios, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense las 4 cosas. Vamos a padecer un poco de tiempo. Pero fulanita o fulanito no tiene que afirmarse. Vos tenés que afirmarte. Fulanito no tiene que fortalecerse. Vos tenés que fortalecerte. Fulanita no tiene que establecerse. Vos tenés que establecerte en la palabra del Señor. ¿Ven? El trato que Dios tiene con cada uno de nosotros es diferente. Esa persona está en otro nivel y nosotros estamos en otro nivel. Por eso no podemos, nunca es de inteligente, nunca es de sabio compararse con los demás. Para los que sirven, ¿qué necesitan? Perfeccionarse. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionarse. Para los que dudan, necesitan afirmarse. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. ¿Qué no le gusta al Señor? Ser dubitativo, claudicar entre 2 pensamientos. Entonces vos necesitas afirmarte. Tenés que esperar un poco de tiempo, vas a padecer un poco de tiempo hasta que te afirme. Otros débiles necesitan fortalecerse. Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno lo dice, pero necesita en su vida práctica fortalecimiento para que cuando vengan las pruebas y la tentación esté fuerte para hacerle frente. Por eso vas a pasar un poco más de tiempo. Vas a padecer un poco más de tiempo hasta que te fortalezca, porque sos débil. Vos vas a pasar un poco más de tiempo porque dudás, para que te afirmes. Vos vas a pasar un poco más de tiempo porque servís para perfeccionarte, porque le estás hablando a los cristianos. Tenés que pasar un poco más de tiempo. Para los que tienen incertidumbre con respecto al futuro, ¿qué será de mí el año que viene? No lo sé, no veo un buen futuro, estoy con incertidumbre, veo una incertidumbre en mi futuro. Entonces vas a tener que esperar un poco de tiempo para establecerte. ¿Qué es establecerte? Que venga adversidad y vos te mantengas firme como si tuvieras los pies en cal, en cemento. No te vas a mover con nada. Mateo 7, 24 y 25. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si vuestro corazón y vuestros pensamientos están en Cristo Jesús, no va a haber lugar para incertidumbre. Por eso está pasando un poco de tiempo, porque tenés que establecerte en la palabra de Dios. Todavía no te estableciste, por eso tenés esa incertidumbre y no tenés esperanza. Estando en el Señor no hablás como una persona con esperanza, no tenés esperanza. Entonces el Señor dice, vas a pasar un poco de tiempo hasta que te establezca. Y esto lo dice Primera de Pedro 5:10, las condiciones. ¿Cuáles son? Vamos a leer otra vez. Hasta que hayáis padecido un poco de tiempo, hasta que se perfeccionen, afirmen, fortalezcan y establezcan. Cada uno distinto, porque a uno le falta afirmarse, a otro le falta perfeccionarse, a otro fortalecerse, a otro establecerse. Por eso no es imposible, no es de sabio compararnos con nadie. Cada relación que uno tiene con el Señor, cada persona es diferente. Entonces, ¿qué vemos de este rico? ¿Qué vemos de este rico? ¿Era el dueño de su vida Dios? No. Él dijo, ¿qué haré yo? Con mi tierra yo. Voy a guardar en mi granero yo. Dios no tenía el dominio de su vida. Y el Señor no quiere que nosotros le demos área de nuestra vida. Bueno, a ti te entrego, Dios, mi vida ministerial y mi vida personal, me la arreglo yo. Te entrego la vida ministerial, después lo personal, yo sé mi criterio, cómo no. El Señor quiere el dominio de nuestra vida, quiere manejar todo o nada. O el Señor maneja todo
o no maneja nada y nosotros lo perdemos todo. Y perder todo no es solamente perder el gozo, perder la paz, es perder el alma. Perdemos el alma, y si perdemos el alma, lo perdimos todo. Qué triste. Qué triste es que por no dejar que el Señor tenga el dominio de nuestra vida, nosotros perdamos el alma. ¿Y qué es perder el alma? Estar en el infierno. Este rico insensato perdió todo. ¿Y dónde se fue al infierno? Se dijo a sí mismo, me diré a mí mismo, amigo mío, comer, beber, diviértete. Él mismo era el dueño de su vida, nunca le rindió nada a Dios. ¿Y cuánta gente hay así que no le rinde nada a Dios? ¿Se puede vivir una vida sin entregarle nada a Dios? Mediocridades, dando vueltas, sin esperanza, sin poder enfrentar el día malo, sin paz, ni con Dios, ni con el prójimo, ni con nadie. Una vida miserable. Una vida que ni siquiera ni irradia luz, ni a nosotros mismos, ni a lo del mundo, ni a nadie. No le sirve esa vida a nadie. El rico planificó su futuro basado en las cosas terrenales, pensando en el descanso acá en la tierra, pensando en el bienestar. Y nosotros en este tiempo lo que tenemos que hacer es ganar el tiempo de redimirlo. No hay tiempo que perder, estamos en los tiempos finales y el tiempo que el Señor domine toda nuestra vida, no áreas. Que el Señor domine todo nuestro ser, todas las áreas, hasta la más recóndita, hasta la que nosotros desconocemos. Porque está en juego el perder nuestra alma. Y si perdemos nuestra alma, se gasta saliva, se gasta todo, se gasta tiempo. Y el apóstol dice, redimiendo el tiempo con los de afuera. Vamos a hacer una oración en este momento. Señor Padre Santo, en este momento, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pido, Padre, que nos ayudes, Señor, a redimir el tiempo, Padre. Ayúdanos a ganar el tiempo que perdimos, que aprovechemos cada segundo, Señor Jesús, y que nos apoyemos los unos a los otros, que verdaderamente la iglesia sea una familia donde pueda aconsejar a los débiles, fortalecer quizá con alguna palabra a los que están débiles, al que está enfermo, dar una palabra de aliento, orar los unos por los otros en este tiempo, Padre. Danos la gana, la entereza, Padre, para servirte y ser los verdaderos soldados que tenemos que ser, Señor. En estos momentos en estos días que se está culminando este año, Padre, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de los que escuchó la palabra, Señor, que es tu palabra fiel y verdadera. Y dice que aprovechemos bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo, que redimamos el tiempo perdido, Padre. Ayúdanos en este año que va a comenzar. Bendice a tus hijos, bendícenos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo y a no perder más tiempo. Ya perdimos bastante tiempo, Señor. Queremos recuperar el tiempo perdido y queremos estar en tu presencia. No queremos perder nuestra alma, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra por esta oportunidad que nos da de poder impartir tu palabra, de poder compartir la palabra desde la propia experiencia de uno, Padre. Porque todos pasamos momentos que perdemos el tiempo. Por eso tú hablas en este momento que no es tiempo de volver a repetir los errores viejos, es tiempo de aprovechar, de redimir el tiempo perdido y pasar niveles nuevos contigo, Señor. Te damos la gloria y la honra por esta palabra y que pensemos un año nuevo con toda la bendición. Que este año 2021 sea un año con muchas bendiciones, Padre, que es un año en victoria y que todo lo que perdimos en este año lo recuperemos, Señor Jesús. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor, que sabemos y confiamos que así será, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Redimir el tiempo. Qué bueno cuando uno habla de recuperar el tiempo. Hay esperanza de recuperar lo que se perdió. Y bueno, que el Señor les bendiga a todos los que escucharon esta palabra. Le mando un fuerte abrazo, que el Señor les fortalezca, que les marque
en dónde está el error para redimir el tiempo y ganarle tiempo al tiempo. El tiempo es algo muy valioso y muy preciado y muchas veces en cualquier cosa lo desperdiciamos. Así que, hermanos, que tengan un buen comienzo, bendecido comienzo de año, y sigue con la palabra el hermano Nicolás, que el Señor lo bendiga, y gracias a todos, bendiciones. Verdad, yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada.